¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo de hoy vamos a ver una de las cuestiones que nos vienen planteando los alumnos, que es cómo se define la estructura del nuevo PMBOK, cómo se establece dentro del PMBOK, es decir, las diferentes partes y anexos del PMBOK, y si realmente hay una diferencia importante en relación a la anterior edición del PMBOK, si hay que tener cuidado con alguna nueva parte, si hay que prestar atención a alguna nueva zona en la que antiguamente pues no era necesario estudiarla, como puede ser con los anexos, pero que en esta ocasión sí fuera necesario prestarle especial atención. Y así es. Hay que tener cuidado con nuevas partes que antiguamente pues no se estudiaban o no se le prestaba mucha atención porque no eran de especial relevancia para los alumnos, pero ahora sí lo son. Así que todo esto y mucho más enseguida. Muy bien, pues nada, vamos a por ello. Vamos a ver cómo nos va a afectar todo el cambio de estructura en la nueva edición del PMBOK, en el PMBOK 6, y efectivamente pues hay cuestiones a tener en cuenta. Que antiguamente en el PMBOK 5 pues no eran muy relevantes, pero ahora sí lo son. Hay apartados que antes no eran relevantes, pero ahora sí lo son. Entonces, para ver esto más claro, pues vamos a analizar directamente cuál es la estructura del PMBOK, cuáles son sus partes y sus anexos, y rápidamente vemos el contenido que hay en cada uno de ellos. No nos vamos a meter en profundidad, pues no es objeto ahora de meternos a fondo, que eso ya lo vemos a fondo en las formaciones, profundizamos al máximo. Ahora lo que vamos a ver es esa estructura para que nosotros tengamos ese esquema mental de cómo se establece el PMBOK, la sexta edición, cómo se divide, cómo se estructura, y después pues sepamos a qué parte tenemos que ir, porque claro, aquí la dificultad radica en que en un libro de 700 páginas pues o tengo clara la estructura o no sé cómo moverme. Y no es solamente mirar, ya no está tan fácil como en algunas ediciones anteriores que te decían marco conceptual, áreas de conocimiento y procesos, y no, ahora tiene un poco más de complicación esa estructura. Bueno, vamos a verlo, que enseguida nos va a quedar muy claro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Por una parte, nosotros tenemos claramente tres partes definidas, ¿de acuerdo? Tres partes más los anexos. Entonces, vamos a ir parte por parte. En la primera parte tenemos lo que se denomina la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos o la guía del PMBOK. Como vemos, no todo el PMBOK es la guía del PMBOK, no es todo el PMBOK la guía de los fundamentos para la dirección del proyecto. Es decir, el PMBOK tiene varias partes. La primera de ellas es esta guía, pero ya veremos que después las otras partes representan otro contenido diferente. Por lo tanto, primera parte, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, guía del PMBOK, página 1 a 540, y es aquí donde nosotros pues vamos a hacer mayor énfasis, pero no el 100%, quizás el 80%. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos una introducción. Tenemos entorno en el que operan los proyectos, el director de proyecto y las áreas de gestión de la dirección de proyectos, que sobre todo en esta última parte, en la cuarta, es donde está todo el cacao ahí metido, la mayoría del trabajo. En la parte 1, 2 y 3 es lo que podríamos llamar un poco el marco conceptual, pero también tenemos una dificultad aquí porque no todo el marco conceptual está recogido en estos tres puntos. Como vamos a ver después en otras partes del PMBOK, más adelante, también tenemos una gran parte de marco conceptual, sobre todo en la parte 2, que vamos a ver ahora, que es el estándar para la dirección de proyectos, ¿vale? Entonces, recapitulo muy rápido lo que estaba diciendo. Normalmente este 1, 2 y 3 son el marco conceptual, pero luego tenemos que ir a fijarnos también en la parte 2, que hay otra parte de marco conceptual y que tenemos que ir a ver, porque hay muchos conceptos importantes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este punto 1, 2 y 3 de marco conceptual?
La introducción pues nos va a hablar del propósito de la guía, por qué se actualiza y por qué tenemos esta guía a mano, los elementos base del marco conceptual, pero muy base, ya digo, se comparten con la parte 2. Aquí tenemos, por ejemplo, proyectos, qué es el proyecto, qué es la dirección de proyectos, la relación con las operaciones o con los programas y portafolios, así como la OPM y la forma en que las organizaciones quieren aplicar la dirección de proyectos, es decir, toda la relación dentro de la organización de cómo interactúan los proyectos con el resto de la organización. Además, vamos a tener también unos nuevos conceptos que son los documentos de negocio, que se habla un poco pues de esos documentos iniciales que se trabajan y que debemos tener en cuenta, que hablan de los beneficios que nos aporta el proyecto, que debemos proteger, qué análisis de beneficios, qué expectativas esperamos del proyecto, etc. Bueno, pues todo esto viene en esa introducción, ¿de acuerdo? El segundo punto de la parte 1, que sigue siendo como algo así como marco conceptual, es el entorno en el que operan los procesos, y nos hablan de los factores ambientales, de los activos de los procesos y de las estructuras organizativas. Bueno, esto ya lo vemos todo después en la teoría, en qué consiste todo eso, y las estructuras organizativas pues que afectan, seguramente algunos ya lo conocéis. Si habéis estudiado ya esta parte con nosotros, pues desde las estructuras funcionales hasta las proyectizadas, que se aplica de menos a más la metodología o las buenas prácticas de la dirección de proyectos en estas organizaciones. Pues nos habla de todo esto. Sigue siendo marco conceptual, que nosotros pues en la formación lo tenemos organizado muy bien para que vayamos asimilando todo esto de manera organizada en marco conceptual. Marco conceptual, yo recomiendo siempre separar marco conceptual de lo que son los procesos, áreas de conocimiento y grupo de procesos, porque el marco conceptual es como la base en la que yo estoy trabajando, es como el entorno en el que yo estoy trabajando, los conceptos generales que rodean a la dirección de proyectos. Y luego pues está ya la teoría de los procesos y las actividades que dan forma a mi proyecto. Bueno, pues luego viene una parte muy importante que se introdujo nueva aquí en el que ha cambiado. Antes nos hablaban muy poco de la figura del director de proyecto en la quinta edición del PMBOK, y a partir de la sexta edición del PMBOK se le da un apartado exclusivo al director de proyecto, en el que se habla mucho del director de proyecto y se habla de su figura, de las esferas de influencia, es decir, el entorno en el que está trabajando, cómo le influye y qué influencia devuelve el director de proyecto. Luego, una cosa muy importante, y es que el director de proyecto tiene una serie de competencias y habilidades. Sobre todo si hablamos con el término habilidad, pues se entiende muy bien. El término habilidad que además el PMBOK introdujo recientemente pues este triángulo del talento, en el que se nos dice que el director de proyecto debe tener especiales habilidades en tres zonas fundamentales, que son la gestión técnica de proyectos, el liderazgo y la estrategia del negocio, y la estrategia y el negocio en sí. Es decir, tiene que tener conocimientos técnicos, conocimientos a nivel estratégico. O sea, cuando hablamos de conocimientos técnicos estamos diciendo pues toda la teoría, cómo aplicarla, conocer programas, software, etc. La estrategia de negocio, pues tener una visión para, aplicando una serie de estrategias, pues poder conseguir los objetivos de la organización y del proyecto. Tener capacidad para visualizar todo esto. Y luego dentro del liderazgo pues vienen una serie de habilidades interpersonales y directivas, como son la gestión de conflictos, la gestión de equipos, la resolución de problemas, el coaching, el liderazgo en sí, la influencia en terceros, etc. ¿Vale? Pues este triángulo del talento está dentro de esas competencias y habilidades tan importantes para el PMI, dentro de esta parte, de la parte 1, el punto 3, el director de proyecto, y también, bueno, pues se habla de lo importante que es que sepa realizar la integración del proyecto, que es pues además de la comunicación, que es una de las principales características que va a tener que desarrollar durante el proyecto, una de sus principales competencias, la comunicación, pues la integración de todo el proyecto es la otra de las competencias fundamentales del director de proyecto.
Y luego a partir de aquí pues vienen las áreas de gestión de la dirección de proyectos, las áreas de conocimiento, que aquí es donde se extiende toda la teoría de cómo funcionan los procesos. ¿Vale? Aquí lo tenemos al detalle, esto está muy al detalle. Integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados, los procesos que cambiaron de nombre, cronograma y recursos. Y aquí es donde están todos los procesos con sus entradas, herramientas y técnicas y salidas, el concepto del proceso y luego el detalle de en qué consisten esas entradas, herramientas y técnicas y salidas. Bueno, pues un detalle ya importante de cómo llevar a cabo los 49 procesos que nos aporta el PMBOK, cómo se entrelazan entre ellos, cómo se relacionan, etcétera, ¿vale? Pues esta es la parte a la que nosotros le vamos a dar más trabajo. Donde vamos a enfocarnos más porque es donde está casi toda la teoría. Pero esto no acaba aquí, dejamos la parte 1 ahí y seguimos de la página 541 a 638 en la parte 2, que se denomina el estándar para la dirección de proyectos. Y dices, bueno, pero si esto, estándar y guía, es prácticamente lo mismo, pero ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Nos vamos a repetir o no? Pues no exactamente, aunque parece que sí que nos repetimos, pero el objetivo base de estos dos apartados pues es diferente. La parte 2, el estándar para la dirección de proyectos, el estándar es aquella base de conocimiento. También están todos los grupos de procesos, están los procesos ahí metidos, está mucho más resumido, digamos que es el resumen base de todas las buenas prácticas de la dirección de proyectos, organizadas por grupos de procesos con los procesos dentro. Es decir, que en realidad es lo mismo que vemos ahí arriba en las áreas de conocimiento. O sea, vemos todos los procesos, pero de una manera mucho más resumida. Entonces, el estándar es lo que se va revisando cada 4 años, que se consensúa incluso pues a nivel de organizaciones internacionales, se toma como ejemplo para realizar luego mucho más documentación relacionada con proyectos. Estandarizaciones de documentaciones relacionadas con proyectos y buenas prácticas, etcétera, metodologías, etc. Y entonces esto es un resumen, donde están los grupos de procesos, los procesos, y las entradas y las salidas, pero todo resumido. Mientras que la guía amplía el estándar. La guía lo que va a hacer es recoge este estándar, toda la base que hay en este estándar y lo amplía. Ya da mucho más detalle en cuanto a las herramientas y técnicas, en cuanto a en qué consiste cada una de las salidas, muy a fondo, cómo trabajar con estas herramientas y bueno, los conceptos en sí de los procesos. Por lo tanto, en esta parte 2 nos tenemos que quedar con que es la base de la dirección de proyectos y lo que se va revisando continuamente para luego ampliarlo todo hacia terceros, hacia los que después utilizamos todas estas buenas prácticas en nuestro día a día, que todo eso se desarrolla y se amplía en la guía, que es la parte 1. ¿Vale? Pues este resumen, mucho cuidado, porque la parte 2, procesos organizados por grupos, no lo vamos a ver. Pues es una tontería verlo otra vez. Si nosotros ya nos hemos metido área de conocimiento por área de conocimiento a fondo, proceso por proceso a fondo, que es donde viene muy explicado, no nos vamos a poner otra vez a mirar todos los procesos que vienen resumidos. No tiene sentido, es lo mismo. Entonces, normalmente esta parte 2 nos la saltamos, pero mucho ojo, porque en la parte 1 de esta parte 2 habla de marco conceptual mucho más ampliado. ¿De acuerdo? Nos habla ya de todo el entorno de la dirección de proyectos en muchos más ámbitos. Mucho más marco conceptual de lo que vimos antes, que vimos muy poquito de marco conceptual. Entonces aquí sí que nos vemos en este marco conceptual, vamos a ver muchos conceptos al detalle, ¿vale? Como por ejemplo, pues los ciclos de vida del proyecto. O eso, la interactuación con los grupos de procesos, ¿vale? Entonces, hay mucho contenido dentro de este marco conceptual, por lo tanto, cuando nosotros estudiemos marco conceptual, bueno, en nuestras formaciones está muy organizadito, está muy detallado, página a página, lo que tenéis que ir estudiando y pasito a pasito, pero cuando nosotros empecemos a estudiar, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues agarrar, primero, de la primera parte, antes de empezar a estudiar
procesos de la dirección de proyectos, este punto 4, pues nos cogemos este punto 1, 2 y 3, los puntos 1, 2 y 3 de la primera parte, y después nos venimos a el punto 1 de la parte 2. Y con todo eso ya tendremos el marco conceptual. ¿Vale? Fundamental que lo hagáis así, porque antes de empezar a estudiar los procesos debemos saber y tener muy claro qué es el marco conceptual de la dirección de proyecto, porque es el colchón donde luego vamos a ir metiendo toda la técnica metodológica, digamos, de buenas prácticas, mejor dicho. Vale, pues esta es la parte 2. Y pasamos a la parte 3, que con esto pues ya terminamos toda la revisión de la estructura. Antes, esta parte 3 pues tenía un glosario, unos términos, unos apéndices, etcétera, y nos relajábamos mucho con ella, ¿eh? En realidad pues lo teníamos ahí como consulta y tal, y la dejábamos ahí para cuando necesitábamos mirar algún concepto o algo por el estilo. Pero, atención, porque yo entiendo que es muy difícil bucear entre tantas páginas y tenerlo todo claro. Por eso yo intento aquí desgranarlo en este vídeo. Pero atención, como digo, porque hay unas partes muy importantes que os tenéis que meter y estudiar. ¿Y cuáles son? Pues mirad, los cambios de la sexta edición, el apéndice X1, aquí podemos mirarlo por curiosidad. Pero ya lo estamos viendo en todos estos vídeos y lo detallo yo mucho más. Bueno, ya vosotros lo estáis viendo hasta por internet, hay un montón de foros, de sitios donde nos hablan de estos cambios generales. No está mal verlo, ¿eh? No está mal verlo porque vais descubriendo cómo piensa PMI. Entonces, bueno, esto lo miráis por curiosidad una vez y no hará más falta. En el apéndice X2, pues nada, aquí también es por curiosidad, podéis ver cómo se estructura, están los contribuyentes y los revisores de la guía del PMBOK sexta edición, todas aquellas personas que han contribuido a la mejora de la quinta a la sexta edición, aportando contenido, revisando lo que ya se ha hecho, entre los cuales pues se encuentra un servidor. Yo pues colaboré en la revisión de la sexta edición y pues me encuentro allí entre estos contribuyentes como, bueno, pues que he hecho mis aportes a esta nueva sexta edición de la guía del PMBOK, así que me podéis encontrar allí en este apéndice X2. Pero vamos, esto lo vais a ver una vez por curiosidad, pero ya no hace falta. ¿Dónde empezamos a ver que es necesario también estudiar esta parte? Pues primero, el apéndice X3 nos habla de los entornos de proyecto ágiles, iterativos, adaptativos e híbridos. Es decir, ya sabéis que PMBOK, que PMI está incorporando, antes estaba solo la metodología tradicional, aquí en el PMBOK, la forma de llevar a cabo los procesos los proyectos de manera tradicional, se ha incorporado todo el tema de metodologías ágiles. Pues nos tenemos que ir, después de estudiar marco conceptual, lo suyo sería ir a estudiar en qué consiste esto de los proyectos ágiles, ¿vale? O cuando acabemos con todos los procesos a nivel general, pues venir y estudiarlo también. O intercalarlo, como veáis. Cuando veáis que ya nos empiezan a hablar de temas de agilismo en las dos primeras partes, sobre todo en la parte primero, que es la que vamos a estudiar, y vemos que nos hablan de temas ágiles, pues nos venimos y nos leemos el apéndice X3, obligatorio leerlo porque nos habla ahí un poquito más para que vayamos entendiendo en qué consiste esto de los proyectos ágiles. Lo normal es que dentro de las formaciones que tengáis pues se hable de ello. En el apéndice X4 pues tenemos otra cosa muy importante que conviene que vengamos a verlo también. Y dice, resumen de conceptos clave para las áreas de conocimiento, apéndice X4, y el apéndice X5 dice, resumen de consideraciones sobre adaptación para las áreas de conocimiento. Entonces, ¿cómo yo recomiendo trabajar estos dos puntos? Estos dos puntos lo que nos hablan son el X4 de los conceptos clave, que viene muy bien para cuando estamos estudiando, porque terminamos un área de conocimiento, y cuando hemos terminado ese área de conocimiento, pues parte del resumen que debemos tener, bueno, nosotros ya sabéis que en nuestras formaciones siempre hay un vídeo de conceptos más importantes al final de cada área, pero PMI pues también lo ha, tanto para los alumnos como para los profesores, pues nos viene muy bien, porque cuando terminamos un área siempre nos vamos a ver cuáles eran los conceptos clave para PMI cada vez que terminamos un área de conocimiento, de estudiarlos de aquí arriba. Terminamos el área del alcance y luego nos podemos venir aquí al apéndice X4 para ver PMI
que nos hace un resumen muy rápido de 5 párrafos de cuáles son los conceptos más importantes de ese área de conocimiento. Pues bueno, cada vez que terminemos un área nos venimos aquí y revisamos cuáles son los conceptos clave para PMI. No está mal porque siempre por ahí también irán algunos tiros del examen. Si eso es lo más importante para PMI, pues también pondrán algunas preguntitas por ahí. Pero bueno, es que lo sepáis que después de estudiar deberíamos venirnos aquí. Y también lo mismo pasa con el apéndice X5, resumen de consideraciones sobre adaptación para las áreas de conocimiento. Entonces, esto de la adaptación, ¿qué es? Pues es lo que llamamos como actualidad de la dirección de proyectos, ¿no? O sea, cómo se van adaptando la dirección de proyectos a las tendencias actuales, lo que se va realizando hoy en día, qué consideraciones a tener en cuenta para llevarlo a la práctica y también pues lo va relacionando con temas ágiles en el caso de... Siempre nos van diciendo, ahora siempre nos van diciendo en cada una de las áreas de conocimiento, cuando empieza el área de conocimiento, pues nos van dando también puntos de interés de este tipo. O sea, cómo influye o cómo deberíamos trabajar o cómo afecta la metodología ágil al área de gestión del alcance, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos característicos en el área de gestión del alcance del cronograma en la metodología ágil, en qué destaca o qué características tiene, ¿vale? Pues esto nos lo va contando aquí, pero aquí abajo pues también se hacen unas consideraciones sobre todas estas cosas, muy breve, por lo tanto, mi recomendación, ya terminamos porque ya lo que quedan son solamente unos apéndices aquí que nos vuelven a hablar de lo que ya se habló arriba, es decir, que ya esto no tiene mucho interés. Yo sobre todo me centraría en estos 3 puntos que tenéis aquí, apéndice X3, proyectos ágiles, el entorno de proyectos ágiles hay que leerlo, y luego el apéndice X4 y X5, cada vez que yo termine de estudiar en la parte 1 un área de conocimiento, pues me voy y me leo lo correspondiente a ese área de conocimiento de conceptos claves y de consideraciones sobre adaptación para las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero que con este vídeo pues tengáis una visión clara de cómo queda estructurado dentro del PMBOK pues toda la teoría y todo el contenido de esta guía para la dirección de proyectos, que que fundamentalmente tiene 3 apartados, parte 1, parte 2 y parte 3. En la parte 1 la guía de fundamentos para la dirección de proyectos, en la parte 2 el estándar, que es la base y que hay que tener muy en cuenta ahí el marco conceptual. Y luego los procesos, pues no, porque ya los hemos visto arriba más al detalle, los dejamos ahí un poquito de lado, pero que sepamos que esa es la base, que se trabaja continuamente, que lo tengáis claro, que ese es el fundamento, es la raíz, que se está trabajando de continuo. Y finalmente, pues en la parte 3, los apéndices, glosarios e índices, pero que cuando antiguamente los teníamos un poco en desuso, porque los dejamos ahí para ir consultados, a día de hoy pues es una información relevante que tenemos que repasar, que estudiar, que analizar y que tener a mano para tanto nuestro trabajo día a día, como por supuesto si nos estamos presentando a la certificación, porque nos va a ayudar a estudiar, a resumir, a conocer mejor cómo piensa PMI, que es lo más destacable de cada área, y bueno, y sobre todo pues el tema ágil también, que merece la pena tomarlo en consideración porque nos va a ayudar a entenderlo si no somos unos expertos. Y también a ver cómo actúa, porque eso es importante hasta para los expertos, cómo se relacionan las áreas de conocimiento con la metodología ágil, qué destaca en cada área cuando vamos a trabajar de manera ágil. ¿Vale? Bueno, pues nada, con esto terminamos y como digo, espero que el vídeo os haya servido para conocer un poquito más los cambios hacia la 6ª edición. Seguimos trabajando.